the broken hearted. The silent prayer for the fate departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. Bienvenidas, bienvenidos a Mental Cop. En esta oportunidad hablaremos de la psicología en el ámbito forense, contenido que está realizado justamente para nuestra entidad y para aquellas personas que estén interesados en esta área de la psicología. Regresamos para que ahora sí podamos continuar con el tema de la clasificación de la psicología jurídica y forense y podamos abordar algunos otros otras clasificaciones de las que vamos a entablar. Previamente hemos hablado de la psicología de la delincuencia, de la psicología judicial y de la psicología de la policía y las Fuerzas Armadas, en donde pues hemos dado la oportunidad hace unos momentos de que ustedes puedan interaccionar y podernos consultar sobre estas tres que hemos podido abordar como tal. Vamos a abordar solamente un par más, ¿sí? Con el fin de que podamos ir finalizando, ¿sí? Justamente con la clase del día de hoy, ¿sí? En este caso, pues también entiendo que hemos podido abordar algunos aspectos previos a esta clasificación, así que eso nos ha ayudado a que podamos continuar como tal. Cuando hablamos de la mediación, este ámbito que también corresponde al tema judicial y que debería ser uno de los mecanismos de resolución de conflictos en este campo y que más se deberían utilizar, la psicología jurídica y forense guarda una alta relación, puesto que la persona que deberá estar en medio, que deberá mediar, que deberá tratar de ser el árbitro, ser la persona que pueda llegar a un punto medio, ¿sí? Para cumplir con los derechos de cada una de las partes, sin el desmedro, sin el daño hacia la otra, ¿sí? Tratando de ser lo más justos como tal, pues permite que nosotros podamos llegar a acuerdos a través de un diálogo, siempre y cuando las partes como tal lo busquen, ¿sí? En una tónica de respeto, de consideración y sobre todo de tener un objetivo común que es llegar a un compromisos, ¿sí? Que sean los más cercanos al tema de justicia. Y que obviamente recordemos que al momento de quedar de acuerdo en dichos compromisos, esto será como haber llegado a una sentencia, acortando obviamente los tiempos procesales y que eso permite obviamente que podamos llegar a una decisión mucho más rápida. Indudablemente, la persona que va a estar en este intermedio deberá conocer no solamente del ámbito el cual se puede mediar, puesto que no todos los aspectos tienen esta característica. No podemos mediar una violencia sexual, ¿verdad? Ni un tema intrafamiliar. Pero antes de que esto escale a este punto, pues en el tema, por ejemplo, de pareja, se puede resolver algunos temas como tal. Entonces es sumamente importante que el profesional que pueda estar en este ámbito tenga todos los conocimientos necesarios. Parte de la maestría en psicología jurídica y forense, la cual cuento justamente como parte de mi formación de cuarto nivel, entre otros, pues corresponde justamente
haber recibido clases sobre el tema de mediación, incluso de tener justamente a varios compañeros y varias personas conocidas, a pesar de que no ha sido mi ámbito directo como tal. Y indudablemente, pues, cuando hemos tenido que colaborar para ayudar a los compañeros que pudieran estar haciendo esto, es importante que no solamente tengamos una formación clara en el tema judicial, como he mencionado, sino que al ser psicólogo, pues tendré la posibilidad de hacer contenciones en crisis cuando es necesario, ¿sí? E incluso observar previamente la conducta verbal y no verbal para saber si la diligencia que vamos a realizar sería lo más óptimo o si de alguna otra forma no se cumplen los criterios para dichos actos, ¿no? Y que a veces, sin decir nada, la otra parte puede estar enviando mensajes intimidatorios, entre otros, y que el profesional de la psicología jurídica y forense se va a percatar, ¿sí? Entonces, es sumamente importante que el profesional pueda percatarse, ¿sí? De las instancias en las que se encuentran, independientemente de que tal vez la víctima pudiera indicar que sí es posible la mediación, ¿sí? Entonces, deberá ser ese eje central en el que pueda notarse todo el tema de derechos, ¿sí? Y que puedan indicar cuándo estos deben poder realizarse a través de esta posibilidad. En muchas de las ocasiones, algunos de los aspectos que hemos ya relatado un poco antes en la psicología de la delincuencia y del testimonio, aquí guardan también relevancia en la mediación, puesto que obviamente al percatarse de algunas consistencias e inconsistencias, el profesional va a poder decir si debe realizarse como tal o si de alguna manera se está utilizando esto como una medida de tratar de aventajarse de la otra persona, ¿sí? Entonces es sumamente importante que el profesional esté muy atento a todos estos signos, a todos estos indicios, a todos estos síntomas, a todas estas características, a todas estas conductas, comportamientos, emociones, ¿sí? Para que de alguna manera pueda hacerse de la mejor manera posible todo ello. Vamos a hablar ahora también del tema de la victimología, entendiéndose que este es el estudio o parte de la psicología de la víctima y que por supuesto es importante de esclarecer por completo, puesto que así como hemos indicado aquellos perfiles o aquellas características de manera general de la criminalidad de las personas que lo cometen, un acto delictivo, un acto fuera de la norma jurídica, pues es importante que nosotros podamos ver la otra parte, de cómo es esa presunta víctima, entendiendo que pueda ser una víctima falsa, como el caso que poníamos de esta persona que ha sido golpeada con el martillo, y que aunque era una víctima indudablemente por la lesión existente, pues al darnos cuenta de la dinámica de la violencia, pues está, aunque no se justifica ni se minimiza, pues es importante indicar que la simetría de poder, la diferencia de poder que tenía el uno versus el otro, pues hacía ver que pues había sido víctima de una circunstancia, pero había sido agresora de todo un tiempo anterior. ¿Cómo es entonces esta víctima? ¿Cómo describirla? ¿Sí? Si de alguna manera es individual o colectiva, si de alguna forma, pues la forma en que ha sido victimizada deba ser descrita, si esta ha tenido abordajes o estrategias coercitivas, es decir, el uso de la fuerza, ¿sí? Del poder, por ser autoridad, por tener algunas ventajas sobre la otra persona, ¿sí? Y si de alguna forma se ha utilizado el engaño, ¿sí? Y la seducción, y se ha utilizado un aspecto lúdico o de minimización o normalización de la violencia, es importante, puesto que esto va a describir con el modo de realizarse,
pues para que el tribunal pueda entender lo que está ocurriendo y lo que está pasando con esa víctima. Poder determinar lo que hablamos los psicólogos forenses especialmente y jurídicos también sobre el tema del daño psicológico, es decir, las lesiones emocionales, secuelas, ¿sí? Que pudieran existir, es decir, la afectación que puede estar atravesando esta persona. ¿Y cómo es esta afectación? Entendiéndose que no todas las víctimas van a estar afectadas, de que una adolescente que ha sido seducida, por supuesto, por una persona adulta, considerándose esto como un delito, puesto que el no consentimiento se da también por la falta de madurez emocional de la persona, no solamente por un tema de que pudiera estar bajo efectos de alguna sustancia, una sumisión química, o pudiera de alguna manera estar su juicio alterado por dicha sustancia o por alguna discapacidad física o mental, y que esto imposibilite la toma de decisión de la víctima como tal, pues en el caso de los adolescentes, como hemos puesto el ejemplo, pues el poder describir eh, que esta seducción ha existido hace que de alguna manera la persona del tribunal entienda que no es que esto no ha ocurrido o que esto ha pasado con el consentimiento del otro, no, sino que y de alguna manera esta persona víctima, por las circunstancias en las que se encuentra, en que está siendo, por ejemplo, juzgado la persona a quien ama, pues va a tratar de protegerlo, ¿sí? Y niñas, niños, también otras personas que pudieran tener una afinidad o algún vínculo familiar, van a tratar de hacer lo mismo con las personas investigadas de su núcleo hogareño, ¿sí? Y entonces, indudablemente, pues se da esta retractación o disimulación, que ya hablaremos de qué se trata esto, pero que no es otra cosa que el tratar de tergiversar la información para el beneficio de la persona que está siendo investigada, para que no tenga, pues, la pena privativa de libertad que conllevaría este tipo de aspectos judiciales. El poder hablar de esta persona víctima y evitar la victimización secundaria, es decir, de que el órgano judicial, por tratar de realizar su labor, tenga que de alguna manera, pues, que obtenerse la información una y otra vez de una manera inadecuada, ¿sí? Sin las visiones de los enfoques que deben tener en toda pericial, enfoque de derechos humanos, enfoque sobre el tema de niñez y adolescencia, el tema de no discriminación, el tema de género, entre otros enfoques diversos, interculturales, eh, entre otros, pues deberán estar acá explicados justamente desde la victimología. Es sumamente importante, ¿sí? Que nosotros podamos describir eh, qué características tiene esta persona y si esta persona está apta para, pues, ser evaluada, ¿sí? Similar a cuando hablamos de la psicología judicial para saber si puede testificar, pues acá sí puede ser evaluada como tal. Y buscar otras formas indirectas, como hemos hablado, de la perfilación criminal, de la perfilación victimal o de la autopsia psicológica para poder conocer un poco de la víctima y a través de esto describir lo que ha ocurrido y lo que ha pasado. Es sumamente importante que nosotros tengamos mucho conocimiento de esta parte, ¿sí? Para poder comprender lo que está ocurriendo, la dinámica de lo que está sucediendo como tal. Muy bien, vamos a hablar ahora de la psicología penitenciaria y este tema se ha revestido de mayor importancia en estos últimos meses y en este último año por la alta peligrosidad, ¿no? Estos riesgos existentes hoy por hoy que tiene la sociedad y sobre todo al percatarnos de que este sistema penitenciario que debería buscar
la reinserción de las personas privadas de libertad y reinserción social, que de alguna manera debería contener el hecho de que esta persona de alguna forma pueda salir a la sociedad más proactiva de lo que se encontraba antes, no se está cumpliendo. Y por el contrario, pues el estar detenido está convirtiéndolos en una forma de especialización gracias a que existen mafias o carteles dentro de estos centros en donde pues la persona que ingresa le toca de alguna manera mimetizarse, adaptarse a este medio y tener que obviamente cumplir con algunos hechos antijurídicos dentro del centro de privación de libertad y que tal vez esto lo ponga en ejecución cuando tenga que salir, haciendo que a veces se reincida en el delito que de alguna manera esté existiendo. Y aunque los porcentajes en algunos aspectos no siempre son tan altos, eh, como en algunos aspectos de sexualidad, eh, en algunas características, en otras, en cambio, su reinserción suele ser común, como el tema de la violencia de la pareja, en donde la persona presunta agresora que ha estado detenida guarda tanto rencor que al momento de salir, pues es capaz de, por ejemplo, dar muerte o volver a agredir, a victimizar a la persona víctima como tal, por haber realizado justamente la denuncia por haber hecho estos temas judiciales. Es importante que nosotros no solamente abordemos lo que pasa en los centros penitenciarios, sino que también busquemos estrategias para que la reinserción social pueda darse. Y entonces la psicología penitenciaria va a buscar también el poder explicar qué es lo que está pasando con estas personas, cómo es su situación emocional, conductual, comportamental, y que obviamente esto permita de alguna forma, pues, ayudar a que esa reinserción pueda darse de la mejor manera posible. Eh, es obviamente un reto sumamente complejo, ¿sí? Pero que es posible si es que utilizamos el tema científico, puesto que lamentablemente el recrudimiento de las bandas delictivas dentro del centro penitenciario se ha dado en una buena parte, pues por malas decisiones de políticas criminales que no han sido tomadas a tiempo y que obviamente estas pueden obedecer tanto a una negligencia del Estado, ¿sí? Por las diversas razones, falta de presupuesto, falta de personal, y falta de capacitación a dicho personal, pero también el hecho de que de alguna manera pues no hayamos tenido la formación tal cual para que nosotros también podamos ser útiles en este aspecto. Y hemos caído en cumplir algunos aspectos institucionales que están fuera de lo que es la norma científica. Y que entonces, pues, indudablemente, por mejor accionar que queramos hacer, eh, pues el resultado no iba a ser el más eficiente. Así que es importante que existan cada vez más técnicas, más estudios en este ámbito para que obviamente el centro cumpla con la labor que debe cumplir, el alejar a algunas personas de, entendiéndose que el tema de la valoración del riesgo reviste una alta importancia en esta parte, puesto que ya el momento en que me encuentro detenido, he sido juzgado, ¿sí? Pues será tal vez el momento más idóneo para pues poder hacer una valoración de riesgo. A pesar de que en el momento en que se encuentra judicializándose es posible realizar alguna de estas técnicas, eh, el efecto de que la persona pueda colaborar de mejor manera es mínimo. Puesto que si es que estuviéramos en el momento de la investigación,
cada persona que está detenida va a tratar de justificar, de minimizar lo que ha pasado, ¿sí? E incluso indicar que no ha ocurrido, de negarlo, ¿sí? Con tal de obtener el beneficio de no seguir detenido como tal, de no estar privado de la libertad. No obstante, cuando ya esto se ha juzgado, pues es mucho más probable que cuando tengamos que revisar el riesgo para poder saber y ubicar a las personas según esta peligrosidad, término que ya no se utiliza como tal, pero que permite explicar que obviamente cada población deberá estar separada, entendiéndose que la de más alta peligrosidad o de mayor agresividad o de riesgo, que es el término correcto, actual, pues deberás estar en su ubicación, puesto que obviamente aquellas personas de este alto rango pues van a tratar de utilizar no solamente al mismo profesional de la psicología penitenciaria, sino también al profesional que labora en el ámbito salubrista para de alguna manera manipular las circunstancias y situaciones a su favor. Por estas consideraciones, algunas personas de alto riesgo, por ejemplo, con una psicopatía, quienes son expertos manipuladores, quienes son capaces de tergiversar la realidad y que ésta no pueda ser fácilmente evidenciable, pues deberán tener un trato diferente, obviamente basado en derechos humanos siempre, pero obviamente con algunas restricciones por las características que tienen estas personas, ¿sí? Y que puedan utilizar cualquier falla del sistema judicial o del sistema de psicología para su beneficio. Y indudablemente, pues, estos estudios que se realizan ayudan, obviamente, a muchas de las áreas de las que hemos estado describiendo, para que estos estudios que se han realizado y que en donde tenemos una mayor fiabilidad de la información, puesto que muchas de estas personas que permiten o que dan su autorización para dichos estudios suelen tener algunos beneficios, ¿sí? Esto nos permite de alguna manera tener la literatura científica que nos permita conocer, por ejemplo, en la psicología de la delincuencia, qué es lo que ocurre con estas personas que cometen estos actos, ¿sí? Y entonces, pues, a través de esto nos ayuda a ser más sensibles en la evaluación, incluso tal vez en que esta información pueda servir al ámbito salubrista para su intervención terapéutica. Para finalizar, como había dicho, el día de hoy vamos a hablar de la psicología aplicada a los tribunales. Indudablemente, pues así como la fuerza policíaca y armada requiere obviamente de profesionales que permitan especificar sobre su accionar, aquí es sumamente importante también que el tribunal pueda tener a profesionales que puedan de alguna manera explicar de mejor manera algunos accionares y que permita obviamente esclarecer algunas dudas sobre lo que pueda ocurrir para que obviamente estos peritos de peritos, se los denomina así, puesto que deben llegar a tomar decisiones y para lo cual intentan siempre usar el criterio científico de cada uno de los peritos que ha sido llamado para determinado juicio, pues pueda con esta información tomar decisiones, poder hacer una labor ética, poder realizar sin sesgos o la disminución de estos, la toma de una decisión judicial de una manera más equitativa, restando justamente discriminaciones, restando otros aspectos que pudieran existir como temas de motivaciones que a veces el tema judicial, que es la parte de la jurisprudencia, pudiera intentar utilizar de manera eh, inadecuada. Esta psicología aplicada a los tribunales, pues deberá
permitir a estos explicar de mejor manera pues, muchas de las condiciones de la psicología jurídica y forense, para que de esta forma estos profesionales puedan ser como que el brazo derecho, ¿sí?, de estas juezas, de estos jueces, y que a través de ellos se pueda de alguna forma tener una mayor claridad. Aquí, lamentablemente, en nuestro país, esta es la psicología que menos se aplica y que debería existir. Deberán haber profesionales de un alto rango, ¿sí? Que fuesen asesores, de alguna manera, de las juezas o jueces, para que puedan evidenciar hasta qué punto el perito está siendo o no objetivo en la recolección e incluso en el momento de dar de manera oral justamente los apartados de su investigación científica, para saber si se está cumpliendo con las normas de esta ciencia, ¿sí? Y puesto que los profesionales del derecho, aunque intentan estar siempre capacitados en la psicología jurídica y forense, como en otras áreas de las ciencias forenses como tal, pues indudablemente tener un asesor del área como tal, de alta experiencia, de alto conocimiento, pues va a ayudar a que puedan conocer estos tribunales si es que lo que el perito está diciendo realmente guarda relación con la ciencia o no, ¿sí? O si hay una tergiversación deliberada que está fuera de la norma deontológica que debería tener el profesional que está interviniendo, ¿sí? Como tal. Es sumamente importante el poder hablar, describir sobre este tema. Give it to me like